Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Yo que soy americano, no importa de qué país, quiero que mi continente viva algún día feliz. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Que los países hermanos de Centroamérica y Sur corren las sombras del norte a ramalazos de luz. Corren las sombras del norte a ramalazos de luz. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Bueno, y le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy en nuestra emisión número 716, ya casi cumpliendo 16 años en resistencia y lucha por los derechos del magisterio y el pueblo colombiano. Extendemos en el día de hoy un abrazo de bienvenida a todo el magisterio colombiano a sus actividades escolares después de un merecido espacio de vacaciones en unidad familiar, descanso, diversión y reflexión como elementos importantes para recargar energías y baterías y regresar con el ánimo y la responsabilidad social de siempre a nuestros sitios de trabajo. Esta semana de inicio de año resaltamos la participación de todos los colombianos en las convocatorias y los plantones en las principales plazas de las ciudades y otras frente a la Embajada de los Estados Unidos, concentraciones masivas por la soberanía y la dignidad de las naciones, la autodeterminación de los pueblos, el rechazo a las amenazas imperialistas y por supuesto por la paz regional en Latinoamérica. Yo que soy americano. Bueno, y como en todos los inicios de año, hacemos nuevamente la invitación a todo el magisterio para garantizar la autonomía, la democracia y la participación de todos los estamentos en el gobierno escolar en cada una de las instituciones. Es tarea fundamental elegir a los mejores líderes que defiendan la educación pública estatal y los derechos del magisterio. Igualmente es muy importante lograr el acercamiento y la participación en nuestra organización sindical, la ADE, como delegados sindicales por institución, la participación en los comités locales, participar en las escuelas sindicales y estar en estado de alerta para asistir a las convocatorias de formación política y sindical y a las acciones de movilización. Y en las efemérides, en el día de hoy, queremos recordar a Vladimir Ilich Lenin, que nació un 22 de abril de 1870 y muere el 21 de enero de 1924, líder político, filósofo y revolucionario comunista que dirigió la Revolución Socialista Rusa y fundó el primer estado de obreros, soldados y campesinos. Bueno, y a propósito de toda esta movilización, exigiendo la soberanía, exigiendo la autodeterminación de los pueblos por la dignidad, por la democracia y por la paz en el mundo, iniciamos el programa del día de hoy con la canción de Inti Illimani, La Segunda Independencia. El hombre sigue el baile. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Si es el modo de triunfar, si es el modo de triunfar. Voz Educadora.
La voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la AVE. Un saludo al magisterio y la continuidad del cambio en este 2026. Desde Voz Educadora y el colectivo de maestros Leonardo Posada, hoy los saludamos de manera fraterna. Bienvenidos a la lucha y la resistencia, porque este es un año decisivo. Por eso, hablar de paz en Colombia hoy es hablar de una disputa por el rumbo del país. Para el magisterio, la paz no es una consigna abstracta, es dignidad laboral, derechos garantizados y justicia social en la vida cotidiana de las comunidades educativas. Durante décadas se impuso una falsa paz, reducida al silencio de las armas. Mientras tanto, crecía la desigualdad, la privatización de lo público y la precarización del trabajo en todos los escenarios del país. Esa paz incompleta no transformó las causas estructurales del conflicto y terminó reproduciendo nuevas formas de violencia social y económica. El actual proyecto del cambio no surge de un proyecto sumado por algunos sectores. Es resultado de largas luchas sindicales, sociales y populares contra el autoritarismo, el neoliberalismo y la guerra. Los avances logrados en salario, educación pública, protección social y reconocimiento de derechos no han sido concesiones de poder, sino conquistas obtenidas con organización, movilización y conciencia política. Precisamente por eso hoy están en disputa. La continuidad del cambio hacia el 2026 significa defender lo conquistado y profundizar las transformaciones. La paz real solo se consolida cuando se expresan estabilidad laboral docente, respeto por la autonomía escolar, fortalecimiento de la educación pública y el reconocimiento del magisterio como sujeto político y de derechos. La escuela es territorio de paz cuando se fortalece lo público, no cuando se impone la lógica del mercado ni las decisiones administrativas autoritarias. En este horizonte se busca la apuesta política que representen liderazgos comprometidos con derechos humanos, la verdad, la justicia y la democracia del país. No se trata de proyectos individuales, sino de expresiones colectivas que buscan ampliar derechos y redistribuir el poder y la riqueza. El escenario hacia el 2026 es de confrontación clara. Sectores que pretenden desmontar las reformas, debilitar lo público, reinstalar el miedo como mecanismo de control social. Al otro lado, un proyecto que apuesta por mayor democracia, justicia social y dignidad del trabajo. Para el magisterio, esta disputa no es ajena. Cada retroceso político significa recorte educativo, precarización laboral y ataque a la organización sindical. La paz que defendemos no es neutral. Está del lado de las mayorías, de quienes viven del trabajo, de las comunidades educativas y de los territorios históricamente excluidos. Es una paz que incomoda a los privilegiados, a aquellos que pretenden la privatización, a aquellos guerreristas, a aquellos que conectan con la violencia paraestatal. Por eso desde el magisterio asumimos el compromiso de aportar a esta construcción con organización, conciencia crítica y pedagogía social. Comunicar, reflexionar y disputar el sentido común de construir la paz. La continuidad del cambio hacia el 2026 no es solo una consigna electoral, es una necesidad histórica para que Colombia no retroceda en lo que ha avanzado en un proyecto de paz, donde se construya con las aulas, los territorios y la lucha organizada del pueblo. En contraste, la Administración Distrital de Bogotá es denunciada por una ofensiva sistemática contra la educación pública, entrega arbitraria de docentes, desmonta de aulas de apoyo pedagógico, traslados discrecionales, reubicaciones forzadas, incumplimiento de los acuerdos sindicales y la imposición arbitraria de semanas de desarrollo institucional presenciales, desconociendo las conquistas históricas, la autonomía escolar. No son hechos aislados, sino parte de un modelo neoliberal que busca privatizar, precarizar y silenciar al magisterio. Frente a este escenario, se plantea una salida inequívoca: organización de base, fortalecer comités sindicales en cada institución, pasar de la indignación a la acción colectiva y prepararse para la movilización, la acción jurídica y la presión social organizada. El mensaje es directo. En 2026 será un año de la disputa dura por la unidad, la organización del magisterio que permita defender la educación pública y los derechos conquistados.
Por eso, Iván nos une. No olvides marcar 3 veces pacto histórico por la presidencia, el Senado y la Cámara, porque sin dignidad no hay paz y sin derechos no hay futuro. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida, venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Muchas pullas a la Secretaría de Educación Distrital, que pretende desmontar las aulas de apoyo pedagógico bajo el falso discurso de la inclusión. Imposiciones, atropellamiento de la autonomía institucional y arriesgando la dignidad de los niños. ¿Qué tal? Muchas pullas a la Secretaría de Educación, que quiere tanto a los maestros, que pretende desconocer los acuerdos de hace 20 años con el sindicato, donde se garantizan 2 semanas de desarrollo institucional virtuales. Este gobierno distrital es de desquite y rabia en contra de los que piensan diferente. Recontra pullas al alcalde Galán, quien aumenta el pasaje de Transmilenio en más del 10%. Claro, ganancias para los socios y pérdidas para el pueblo. Recontra pullas al psicópata Trump, quien viola la soberanía, la democracia y el derecho del pueblo venezolano a decidir su destino. Fuera Trump, de América, de Palestina, de Colombia y de todo el mundo. Recontra pullas a la derecha y a los empresarios colombianos que siempre quieren vivir a costa del pueblo. Claro, llenan sus bolsillos, pero quieren los del pueblo vacíos para pisotear y humillar. ¡Viva el salario mínimo vital! Muchas pullas al uribismo decadente, que cae por su propio peso al dejar ver que tienen bodegas informáticas para desprestigiar al presidente Petro y a todos los que se opongan a su pensamiento retrógrado. Ya se ven perdidos. Muchas pullas al manejo corrupto de la salud en Colombia, liderado por los Vargas Lleras. Y es que por eso no quieren que el gobierno meta su nariz con una reforma a la salud. Miserable. Vivas, muchos vivas a los docentes, quienes llegan recargados de energía para el comienzo de un nuevo año escolar donde se fortalece el pensamiento crítico y la lucha popular. ¡Viva el magisterio colombiano! ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la radicación en Cámara del proyecto de ley orgánica de competencias que reglamenta la reforma al Sistema General de Participación. Fortalecimiento de la financiación para la educación pública. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a las masivas y enormes movilizaciones de los pueblos del mundo en contra de un régimen fascista que viola y secuestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agrediendo la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a los 32 patriotas cubanos caídos durante la agresión militar de Estados Unidos en Venezuela. Honor y gloria a los héroes. ¡Vivas! Vivas,
muchos vivas a las contradicciones de Marco Rubio y Trump con respecto a la oposición venezolana. La oposición ganó las elecciones, pero Corina Machado no puede ser la líder porque ya no hay oposición presente en Venezuela. ¡Ay! Por la boca muere el pez. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Vivas, muchos vivas a la unidad y fortalecimiento de la izquierda colombiana. Iván Cepeda, presidente. Iván Cepeda, presidente. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Voz Educadora. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Un saludo fraternal y muy combativo en este nuevo año. Invitamos a leer con conciencia de clase este momento histórico para nuestro país, Colombia, el país de la belleza, y también para el mundo. Nos encontramos en un momento histórico de inflexión, donde el imperialismo arremete a través de la guerra, la represión, el bloqueo, la barbarie contra la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Fundamenta su ataque en la retoma de poder, la reconfiguración del capitalismo y su acumulación. Hoy, un capitalismo digital. Para someter, lo hace mediante la recolonización de los pueblos del mundo, apropiándose de sus riquezas, de sus territorios y hasta de sus vidas. No seremos más colonia, seremos un pueblo libre y soberano. El gobierno del cambio, en cabeza de Gustavo Petro, hoy ratifica la dignidad del pueblo colombiano y se posiciona como interlocutor en Colombia y el mundo por la paz. Así pues, que somos territorio de paz. Y en ese contexto queremos valorar el salario mínimo vital como un hecho político de dignidad. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, define el salario vital como el ingreso necesario para asegurar un nivel de vida digno a los trabajadores, trabajadoras y sus familias. Según la OIT, sus componentes son alimentación suficiente y nutritiva que cubra las necesidades básicas del hogar, vivienda digna y servicios públicos como agua, energía y gas que permitan estabilidad familiar, acceso a salud y seguridad social plena, educación considerada imprescindible para las oportunidades futuras del núcleo familiar, transporte y otros gastos cotidianos. En Colombia son 2.4 millones de colombianos y colombianas los que devengan el salario mínimo y el aumento del 23% del mismo, junto con el auxilio de transporte, lo ubica en la cifra de 2 millones de pesos. Eso hace posible acercarse al cubrimiento de la canasta básica, que cuesta cerca de 3 millones de pesos para familias de 3 a 4 personas y que cumplen 43% de su ingreso en alimentación, 24% en vivienda, 5% en salud y 28% en otros gastos esenciales. Si bien se ha dicho que dicho aumento afecta las pequeñas y medianas empresas, MIPYMES y de la economía popular, es importante indicar que más de 30.000 de ellas han mejorado su productividad, su calidad de encadenamiento e ingresos con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Colombia Productiva. En este aspecto es necesario indicar entonces que el gobierno deberá hacer un esfuerzo para apoyar la pequeña y mediana empresa, seguir en la tarea de incentivar y premiar la formalización del empleo en Colombia. Es un esfuerzo importante que hace el gobierno de Gustavo Petro, el empresariado y la sociedad para garantizarle a millones de colombianos un salario que trascienda por la dignidad día a día del trabajador y las trabajadoras. El trabajo es la única fuente generadora de riqueza. Es en este sentido en que rechazamos las demandas en contra del decreto de salario mínimo vital que ha venido liderando entre otros gremios como FENALCO, lo que constituye un atraso y una afrenta a hombres y mujeres que entregan su fuerza vital para hacer de Colombia un país próspero para todas y todos. Y en ese sentido, el incremento de la pensión sobre el salario mínimo. En virtud del artículo 14 de la Ley 100 del 93, las pensiones que sobrepasen el monto del salario mínimo se reajustarán con base en la variación porcentual del índice de precios al consumidor IPC. Esta prerrogativa, que es importante porque permite mantener el valor constante de las pensiones, ha venido generando un desequilibrio por cuanto el incremento del salario mínimo se ha hecho por encima del IPC, rezagando de forma notoria la capacidad de compra de los pensionados y pensionadas. Por lo tanto, se hace necesario liderar desde el Congreso de la República una modificación a dicha norma que cobije a todos los pensionados, donde se pueda indicar que el reajuste de las pensiones se hará con la cifra que resulte más favorable entre IPC e incremento del salario mínimo. Además, que dicho aumento pueda ser igualmente negociado con las asociaciones de pensionados del país. Muchas tareas, muchos retos, agenda legislativa
legislativa, permanente y constante, donde necesitamos un ejercicio político de unidad, compromiso y de lucha. Un abrazo infinito, un año lleno de retos y el 2026 a profundizar nuestro proyecto de cambio, porque la unidad es la victoria. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos aceptó que el cartel de los soles no existe. Los grandes medios y partidos de derecha afirmaban que Petro era aliado de este cartel. Ahora, calladitos. Desde el 1 de enero, Colombia es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El gobierno nacional asignó 1.6 billones de pesos para remodelación del Hospital San Juan de Dios. Se firmó convenio para exportar café del departamento del Nariño a países de la Unión Europea. Colombia tiene el horario más largo en la jornada laboral y el salario más bajo entre los países que pertenecen a la OCDE. El senador Gómez Amín, con cinismo, dijo: el gobierno puede expedir el decreto de emergencia económica. Nosotros tenemos la Corte Constitucional. Carlos Fernando Galán, como concejal y en campaña para la alcaldía de Bogotá, se oponía al aumento del pasaje en Transmilenio. Ahora, como alcalde, abusa. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis, como siempre, con el profesor José Ramón Llanos, con su columna en el día de hoy titulada Que valen más los hechos que las palabras. Así que bienvenido, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. Res non verba, decían los antiguos latinos. En efecto, valen más los hechos que las palabras. Y en esta ocasión, el presidente Gustavo Petro ha demostrado una vez más que tiene en cuenta los intereses de los trabajadores y la clase media por sobre los intereses de los grandes capitalistas y terratenientes. Por eso se atrevió a aumentar el salario mínimo un 23%. Lógicamente, hay jolgorio en la clase obrera y en la clase media, y los capitalistas y terratenientes se han puesto, o mejor, se han desembosado y están actuando como siempre han actuado, tratando de engañar a la opinión pública y diciendo que se van a desbordar los precios. El hecho real es que los consultores y quienes saben leer las cifras económicas están demostrando cómo hace 20 años no se habían estabilizado los precios como hoy están estabilizados. Y además, y es cosa importante, por primera vez los trabajadores recibieron un aumento salarial por encima del crecimiento de los precios promedios en el país. Con los hechos, Gustavo Petro está demostrando que efectivamente es el presidente que privilegia los intereses de los trabajadores y la clase media por encima de quienes tradicionalmente se han beneficiado de las decisiones económicas de los gobiernos. Por eso la prensa amarilla, la prensa de la burguesía, está tratando de engañar a los trabajadores diciéndoles que por ese aumento de salario se dispararán los precios. Pero sucede que las últimas cifras demuestran que los precios no se han disparado y que el poder adquisitivo de los trabajadores hoy están en mejores condiciones que en todas las presidencias de los últimos 40 años. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz.
que soy americano, no importa de qué país. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Que los países hermanos de Centroamérica y Sur corren las sombras del norte a ramalazos de luz. Corren las sombras del norte a ramalazos de luz. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Bueno, y desde el programa radial Voz Educadora, el colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, seguimos impulsando los vientos de cambio en Colombia. Vientos que no han de parar. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook, en YouTube, con Voz Educadora. Un feliz resto de domingo y un abrazo para todos y para todas. Chao, chao. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Si es el modo de triunfar. Si es el modo de triunfar. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del